Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto, un placer estar aquí en la ciudad de Trujillo por segunda vez para dar una charla sobre prácticas más comunes y experiencias luego de la primera adopción de las normas internacionales de información financiera. Este tema tiene una importancia para todos nosotros y en particular para quienes hemos tenido que pasar por esta primera ola de adopción de las normas internacionales de información financiera. Como varios de ustedes sabrán, la adopción y la obligatoriedad de la aplicación de las normas de información financiera en el país, en el Perú, ¿no? Es para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, que tienen inscrita deuda en dicha bolsa, llamadas empresas públicas. Ellas han tenido que adoptar las normas internacionales por primera vez en el año 2011. Y para este año 2012, ¿no?, va a pasar una segunda ola en la que van a tener que presentar por primera vez, de manera comparativa, información financiera. A su vez, empresas con un nivel de activos o pasivos hoy superiores a 30.000 UITs, ¿no?, van a estar en este proceso entre este año y el próximo año. Y por lo tanto también van a tener que pasar por esa experiencia. En el caso de la actividad minera, varias empresas, como todos ustedes saben, ¿no?, han tenido que recorrer esta primera adopción ya en el año 2011. Y esto porque la composición de las empresas en la Bolsa de Valores de Lima es principalmente minera y por lo tanto son quienes primero han tenido esta experiencia. Para mí va a ser un gusto poderles contar sobre qué cosa hemos vivido entre empresa y auditores para la adopción de estas normas. ¿Qué es lo primero que ha pasado? Han aparecido una nueva nomenclatura en los estados financieros. Ya no hablamos de balance general, de estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Estamos hablando ahora de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, hablamos de un nuevo plan contable empresarial. Ha habido, a lo largo de la primera adopción, la identificación de una mayor personalización de revelaciones, ¿no?, en los estados financieros. ¿Qué significa esto? Las empresas han tenido que informar con mayor detalle sobre sus operaciones dentro o en el marco de las notas a los estados financieros. Y eso ha sido bastante exigente, ha sido todo un reto para las empresas que no estaban acostumbradas a hacerlo o que buscaban limitar el nivel de revelación en los estados financieros. Pero a partir de la adopción y tener que decir que están bajo IFRS, obliga a las empresas a tener que revelar el detalle de sus operaciones, ¿no?, dejando por ello revelaciones tipo. Otra característica en esta primera ola que hemos visto ha sido una mayor atención de la gerencia, ¿no?, en el proceso de adopción. Además, como parte de la información que se ha tenido que presentar, ha habido cuestionamientos acerca de cómo presentar segmentos de información financiera. Y es curioso, cuando hemos hecho la pregunta a varias de las empresas, ¿no?, la respuesta ha sido simple: tenemos un solo segmento y ese es el que tenemos que informar. Somos una empresa minera y por lo tanto tenemos, ¿no?, una sola operación. La verdad es que uno entra a la página web o lee información propia de la empresa y ahí encuentra que la gerencia habla de distintos segmentos o distintos negocios. Y entonces vemos que hay inconsistencia y la pregunta que nos hacemos es: ¿en realidad tenemos un solo segmento? ¿Debemos informar con un solo segmento? Y esto ha sido un reto para las empresas. Mayor información, ¿no?, que permite aproximarnos a medidas o a mediciones consideradas non-GAAP. ¿Qué significa non-GAAP? Que no están de acuerdo con principios de contabilidad. ¿Cuáles pueden ser estas? Una de ellas que ustedes conocen muy bien, ¿no?, que es el cash cost. Otra
es el EBITDA. Son medidas, son conceptos, ¿no?, que se manejan dentro de los estados financieros, pero que surgen de una interpretación de los usuarios. Bueno, nos estamos acercando a través de las IFRS, nos estamos acercando a revelar este tipo de información de manera más consistente. Ha habido también un nivel mayor de preparación de las personas que están a cargo de la información financiera. Hoy estamos obligados todos, ¿no?, a estar constantemente entrenados sobre las normas de información financiera. Constantemente están habiendo cambios. Miren, este año 2012, van a haber pocos cambios, muy pocos. No estamos observando nada importante, y eso es bueno. Vamos a tener tiempo para tomar aire, ¿no?, y esperar una segunda ola de cambios. ¿Qué se vienen? Temas en consolidación, en leasing, temas en operaciones conjuntas, cómo tratar ahora, el 1 de enero del 2013, los gastos de desbrose, el stripping cost, ¿no? Son temas que se vienen, y por lo tanto el año 2013, a diferencia del año 2012, viene con varios cambios en las normas internacionales de información financiera, algunas de ellas muy pertinentes para la actividad financiera. Otro elemento que ha sido complejo en esta primera adopción ha sido llevar a cabo el proyecto mismo de adopción. ¿Por qué? Porque en la medida que este ha sido tomado en cuenta como un proyecto, es que hemos logrado alcanzar el objetivo. La verdad es que se establecieron varios hitos a lo largo de la empresa, con varios objetivos, la participación de varias personas, el involucramiento de la gerencia desde el inicio, la participación de varias áreas de la empresa, ¿no?, con el objeto de poder hacer esta primera opción. No todos los casos fue así, y quienes no tuvieron este cuidado tuvieron más problemas hacia el final. La propia Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no?, tomó cuidado en este proceso, pidiendo a las empresas que presentaran sus planes y actualizando y monitoreando dicha información a lo largo del año. Y eso con el objetivo de que todas pudieran llegar a buen puerto al final del año. La verdad es que las empresas han hecho un muy buen trabajo al respecto, pero sigue siendo un proceso complejo que requiere mucha atención. Quienes han tenido más éxito son aquellas empresas que tomaron la conversión como un proceso o como un proyecto, designando una estructura, responsables, ¿no?, a lo largo de la empresa, que pudieran ser sponsor de este proyecto de adopción, con un equipo de trabajo multifacético a lo largo de la empresa. Haya participado personal de contabilidad, personal de operaciones, personal de sistemas, ¿no?, para hacer esta conversión. Claro está que para lograr el resultado deseado se tuvo que poner accountability. ¿Qué significa accountability? Es una expresión americana, o en inglés, ¿no?, que significa cobrar por el éxito de un trabajo, ¿no?, pedir, ¿no?, un resultado a quienes tienen esa responsabilidad, ¿no? Entonces, en la medida que se exigió al personal para llegar a la meta, para alcanzar la meta, es que se lograron los objetivos trazados. Uno de los temas críticos fue no dejar en manos del área contable toda la adopción. Quienes lo hicieron así sufrieron muchísimo, porque el área contable no maneja todas las operaciones. El área contable, ¿no?, se nutre de las distintas áreas para preparar, ¿no?, los estados financieros. Y es más, hoy con los sistemas, ¿no?, el área contable principalmente está abocada a analizar, a supervisar, ¿no?, a traducir y explicar, ¿no?, la vida diaria, las operaciones de una empresa. Entonces, aquí no solamente ha tenido que participar el área contable. Algo que queda pendiente es un trabajo detallado de preparación de manuales y funciones dentro de las empresas, porque con esta primera opción se han trastocado una serie de procesos. Personal que hacía o estaba acostumbrado a hacer las cosas de una manera ha tenido que cambiar su estilo
de manejo, su modo de hacer las cosas, de registrar las operaciones, de manejar los documentos, de archivar la información, etc. Han habido una serie de cambios y por lo tanto han habido o tienen que actualizar los manuales y las funciones de dicho personal. ¿Cuáles han sido las áreas más afectadas? Por lo menos que nosotros, como auditores especialistas en la adopción de IFRS, hemos visto este primer año. Una de las áreas más críticas ha sido el activo fijo. Probablemente el rubro más importante en los estados financieros, en particular en la empresa minera. Y aquí ha habido muchísimo trabajo y en láminas posteriores voy a detallar, ¿no?, qué ha sido este trabajo. Igualmente en temas de arrendamiento, yo diría, el arrendamiento debería ser relativamente fácil, son contratos, ¿no?, de financiamiento. ¿Qué tan complejo puede tomar, ¿no?, analizar los arrendamientos? Bueno, ahí ha habido toda una exigencia en la medida que los contratos no siempre son claros. La evaluación de estados financieros separados. Aquí hay mucha exigencia local para preparar estados financieros separados, cosa que no normalmente sucede en el resto del mundo. Temas de dividendos, regulación local, etc. Se requiere preparar estados financieros separados y eso tiene una complejidad. Y los pasivos por remediación, llamados ARO, ¿no?, Asset Retirement Obligation. También el cálculo, la estimación, el análisis de este impacto, ¿no?, ha tenido una cierta complejidad en esta primera adopción. En el caso del activo fijo, ¿qué cosas han sido importantes, ¿no? Una ha sido definir qué cosa es mi activo, cómo se compone mi activo fijo. Y para esto he tenido que utilizar los reportes que se consiguen a través de la contabilidad. Muchas veces estos reportes no eran fiel reflejo de los activos efectivamente existentes en la empresa y por lo tanto hemos tenido que acudir a tasadores. Además que la primera opción permite llevar al costo o valor de mercado por primera vez y única vez al activo fijo, sobre todo porque nosotros hemos tenido una situación que no se va a volver a repetir, esperemos, y es que nosotros hemos tenido inflación por muchos años, inflación denominada por el IFRS, por las normas internacionales, como la acumulación de hasta 100% de inflación a lo largo de 3 años. Eso lo tuvimos hasta el año 97, me parece, 94 o 97. Pero el Perú siguió ajustando estados financieros bajo inflación hasta el año 2004. Por lo tanto, tenía dentro del componente del activo fijo un efecto de inflación. Para la adopción, la primera opción, se tenía que sacar el ajuste de inflación hasta el año en que se tuvo realmente inflación bajo el concepto de la IFRS, ¿no?, o llevarlo a valor de mercado. Y llevarlo a valor de mercado implicó hacer tasaciones. Y para ser aquí honestos, la mayoría de empresas utilizó ese mecanismo. Buscó un tasador, tasó los activos, además porque la norma exige que hay que componentizar dichos activos. Hay que separarlos, hay que identificarlos y separarlos. Y hay que calcularles una vida residual, un valor residual. Y entonces se buscó tasadores y se hizo ese trabajo. Y tomó tiempo hacerlo. Sin embargo, lo que hemos estado observando es que, por un lado, no había un control adecuado entre el activo existente y el reporte contable. Entonces era difícil identificar ese activo. O dos, el reporte decía una cosa y veíamos en la realidad otro tipo de activo. Y eso generaba una complicación adicional. Definir cuál era el tasador que debía hacer este trabajo. Pues tasar equipos mineros o tasar activos de una industria en particular requiere una especialización. No podemos contratar a cualquier tasador. Imagínense, ¿no?, contratar a un jardinero para que cocine. ¿Qué cosa podría sacar de la cocina? Lo mismo sucede aquí. Un tasador que no conoce minería, ¿cómo va a tasar esos activos? Pues no es tan simple. Hay que buscar especialistas. Y eso ha sido una primera complejidad en este proceso. Selección del tasador,
definir qué ítems iban a ser tasados, qué políticas se iban a definir en términos de componentes, cómo iba a ocupar yo los activos, cuáles iban a ser esos valores residuales. En la contabilidad no hemos tenido valores residuales. Las empresas se han acostumbrado a registrar el activo, ¿no?, en función al precio de compra y registrarlo como tal y depreciarlo en función a la tasa tributaria. Esa ha sido la experiencia por años. Entonces, identificar un valor residual, asignarle un costo de reposición, ¿no?, ha sido complejo. Y quienes todavía no han pasado por este proceso deben tomarlo en cuenta. Arrendamientos, ¿no?, es poder identificar todos los arrendamientos que existen en la empresa. Muchas veces tenemos contratos que no tienen la nomenclatura de un arrendamiento, pero por sus características son arrendamientos. Y entonces, el primer problema que hemos visto es tener un inventario de dichos contratos. Luego, identificar las condiciones o características de dichos contratos. Y finalmente, definir si estamos frente a operaciones de arrendamiento. Ojo, aquí hay un cambio hacia el futuro. Para quienes no saben, van a dejar de existir los arrendamientos operativos. Ahora, todos los arrendamientos se van a tratar como un activo y un pasivo. Eso es de los nuevos cambios que se están dando a nivel de la IFRS. Entonces, había una complejidad, ¿no?, para obtener esta información en las empresas. También están las inversiones en estados financieros separados, ¿no? Aquí la costumbre ha sido presentar la inversión en asociadas, ¿no?, bajo el método de participación patrimonial. Y la verdad es que la norma señala sobre consolidación de estados financieros que para empresas que tienen que presentar estados financieros separados, la inversión tiene que estar al costo o valor de mercado. Entonces eso genera una complicación adicional. Igualmente en el caso de las existencias, ¿no?, hemos encontrado activos, ¿no?, llamados o clasificados como suministros, ¿no?, y que en realidad representaban repuestos. En el pasado, todos los repuestos por un tema logístico y de comodidad se llevaban al inventario y se mantenían ahí en el inventario hasta que estos fueran utilizados. Y la verdad es que son activos fijos y debían reconocerse y clasificarse como activo fijo y deberían depreciarse en función al tipo de activo al que van a servir como repuesto. Igual temas administrativos, gastos o costos administrativos que podrían ser clasificados como tal. Otro tema importante ha sido la participación de los trabajadores dentro de las existencias. En el pasado, la participación era una línea más, ¿no?, después de la utilidad ante impuestos. Hoy, como todos sabemos, forma parte del costo. Puede ser costo de venta, o puede ser gasto de venta, o puede ser gasto de administración, dependiendo del trabajador en qué lugar se encuentre laborando. Y por lo tanto, si es costo de venta, una porción de ese costo, de la participación que se atribuye como un costo laboral, o se reconoce como si fuera un costo laboral, tiene que ir al inventario. Y por lo tanto, había un cambio. Caso de los pasivos por restauración o por retiro de los bienes, ¿no?, ahí ha habido temas importantes que analizar, ¿no?, en términos de cuáles son esos activos que voy a tener que dar de baja, ¿no?, qué tipo de moneda voy a utilizar, ¿no?, para ese proceso, cuáles van a ser los flujos futuros que se van a generar a partir de ese deterioro, en qué momento los reconozco, cómo los clasifico dentro del activo y cómo los voy a ir depreciando en el tiempo y a qué tasa voy a reconocer el pasivo. Son problemas que hay que atender en el proceso de la adopción y que no son simples, que toman tiempo y por lo tanto es pertinente hacerlo como oportunidad. ¿Cómo ha sido este proceso de transición de las IFRS? Es un proceso, como digo, complejo. Requiere primero un diagnóstico, identificar cuáles son esas principales diferencias entre los principios actualmente utilizados por las empresas y las normas internacionales de información financiera. Acuérdense que a pesar de que nosotros decimos que los principios peruanos
son básicamente las normas internacionales de información financiera, la realidad es que no es así. Porque nosotros hemos tenido muchas